Puesto los ojos en la eternidad. Si usted no aprende a vivir con su mirada, con su vida direccionada hacia lo eterno, usted está perdido. Uno de los problemas más notorios de la iglesia en estos tiempos es que está anclada en el presente, está desesperada por resolver sus necesidades presentes, y esto la ha llevado a descuidar lo eterno, lo que verdaderamente tiene valor. En 2 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 3 al 8, leemos lo siguiente: no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por ahora y por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Amén y amén. Y esta palabra es como una carta de presentación que describe el ministerio del apóstol Pablo. Y nos lleva a pensar en todos los ministros de Dios que están pagando un precio muy alto por servir al Señor en lugares difíciles y peligrosos, aún en nuestra propia nación. Y damos gracias a Dios por el lugar en el que estamos y el tiempo que vivimos, y sabemos que todos servimos a un mismo Señor y con un mismo Espíritu, y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué pasa cuando las condiciones cambian? Todos se van y de pronto quedas solo por una persecución, quedas maltratado, y hay persecución y maltrato hacia los tuyos, tal vez hacia tu cónyuge, hacia tus hijos. Y eso está pasando en muchos lugares y le está pasando a muchos consiervos, mientras tú y yo estamos aquí cómodos y muy agradados con la vida que Dios nos ha dado. Y no creo que valoremos nuestros privilegios como deberíamos hacerlo. Pablo nos habla de redimir el tiempo, de aprovechar cada oportunidad. Exactamente Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la verdad es que ya no se predica sobre los fundamentos doctrinales, y tal vez nos hemos adoptado o acomodado a la inmediatez, y esa inmediatez cultural, inmediatez de los tiempos, de las necesidades, y queremos resolver todo el presente, vivir solo entre el presente. Vivimos y actuamos como el mundo lo hace. Hemos dejado de lado de ser personas marcadas para la eternidad en los siglos venideros. Hemos menospreciado nuestra ciudadanía celestial. Miremos el ejemplo de Elías. Se le dijo que se escondiera en la cueva y se quedó allí por más de 3 años enteros. Primera de Reyes 17, versículo 8 al 24. Y él lo hizo. No sé si podamos pasar tan solo 3 horas sin celular, o sin televisión, o sin redes sociales. Pruebe 3 días y qué tal 3 semanas. Aislarse de todo lo externo. Deje todo lo mundano que hoy es normal para esta sociedad. Iglesia, es tiempo de reflexionar y poner todo en orden. Mire lo que dice Hebreos 11:27. Dice que Moisés se mantuvo firme como si viera al invisible. Pablo nos dice también que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Iglesia, usted no puede vivir todo el tiempo en lo visible. Los valores, los bienes que satisfacen solo el presente. Recordemos a Moisés cuando estuvo en el desierto. No fue por 4 días ni por 40 días, sino por 40 años. Esto equivale a 1/3 de su vida. Y allí fue llevado o fue dirigido allí porque estaba siendo perseguido. Él huía de Egipto, pues su cabeza tenía precio por la casa de Faraón.
Ya no era en el desierto atendido con todo el protocolo que tenía en palacio. Vivía en el desierto. Creer que en medio del desierto, él estuvo pensando, metido solo en Dios. Él pensó que algún día estaría en el monte de la transfiguración con Jesús y Elías. Él vio y tuvo una visión de lo que era la vida eterna, el reino de los cielos. Por eso es que él allí se mantuvo y permaneció. Por eso es que él se acomodó y se adaptó a la nueva vida que Dios le ofrecía. Por eso es que él no tuvo ningún tropiezo para soltarse, para dejar atrás todo lo que este mundo ofrecía, todo lo que Egipto le ofrecía. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:26, dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Y qué es el vituperio? La humillación, el menosprecio, el desdén, todo lo que recibió Jesús. En otras palabras, Moisés dijo, yo lo quiero recibir, porque esto es lo que me hace partícipe del reino de los cielos. Y hoy no queremos pagar un solo precio. Hoy desde el púlpito solamente se predica bienestar, prosperidad, abundancia, grandeza y desarrollo, y el desierto y las pruebas, porque es esto lo que verdaderamente nos identifica con Cristo. Si usted mira la palabra, Jesús se despojó de toda deidad, se despojó de toda gloria, de toda grandeza, para hacerse como uno de nosotros. Y Él no vivió en un estrato 6. Él no vino a formar parte del linaje ni de la sociedad dominante de la época. Él vino a ser como uno más común y corriente. Era hijo de un carpintero. Vivía en pobreza, con limitaciones y todo. Y cuando se nos habla de identificarnos con Cristo, nosotros vemos al Cristo de la gloria, no al Cristo humanizado. Vemos al Cristo de la gloria, sentado en su trono, y a ese Cristo es que queremos parecernos. Pero Él en su vida, en su pasión, en su muerte y resurrección, quiere que también nosotros nos identifiquemos. Es más, eso que Él hizo y eso que Él vivió, lo hizo para identificarse con nosotros, para entendernos y para demostrarnos que sí, en este cascarón humano, en esta vida terrenal, en esta vida material, podemos vivir como Él vivió, pero no queremos vivir de esa manera. Y hoy está todo direccionado a que crezcamos, a que avancemos, a que nos desarrollemos. Y Moisés tuvo una visión de lo eterno, y esto fue lo que lo empujó a renunciar a la riqueza, a llamarse la hija del hijo, o el hijo de la hija de Faraón, a renunciar a todo el protocolo, a todos los beneficios, a toda la grandeza y a toda la gloria que le ofrecía la nación número uno en ese tiempo de toda la tierra, el imperio de Egipto, donde Faraón gobernaba y él se sentaba a la mesa de Faraón. Él vio venir por las nubes, él vio por fe que algún día estaría en el monte de la transfiguración. Fue más allá hasta el fin de los tiempos, vio la multitud que toda lengua y tribu describe Apocalipsis adorando y reconociendo la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy? Estamos atados a este mundo. Vivimos para la carne. Hoy escasea en la iglesia gente consciente de la eternidad. No está puesta nuestra mirada en lo eterno. Manda, domina, controla más nuestras vidas, nuestras emociones y nuestros sentimientos, las cosas que gobiernan a este mundo. Y es más, la iglesia ha abierto a raíz de esto las puertas de la iglesia para que el mundo entre y se establezca dentro de la iglesia. Hoy sencillamente encontramos en la iglesia a la gran mayoría de la gente viviendo como el mundo, solo que canta y lee la palabra, pero no identificados con Cristo, más identificados con el mundo, más identificados con lo que esta sociedad nos está demandando. Hoy se habla de avivamiento, pero yo creo que lo que la iglesia necesita son predicadores que sean movidos por el Espíritu Santo a predicar sobre la eternidad, sobre el tribunal de Cristo, sobre el juicio de los creyentes, sobre la fiesta de las bodas del Cordero, sobre el tribunal de Cristo. Se necesita
hablar más de esto, predicar más de esto que cualquier otra cosa. Pero no el avivamiento, es la injerencia, el mal concepto que hay, la injerencia que tiene la iglesia sobre el mundo. Y por eso se dice que tenemos que tomar control de la política, de la economía, de las finanzas, de los negocios, ser cabeza en todo esto. Pero la verdad no estamos viviendo como Cristo espera que la iglesia viva. Y es que ya no es tiempo de ser entretenidos, de pasarla rico en la iglesia. Es tiempo de retomar las sendas antiguas, de levantarnos sobre la doctrina de los apóstoles. Busque el ir al cielo, busque el ser parte de las bodas del Cordero, busque la forma de ser esa novia tan anhelada por su amado. Iglesia, las últimas palabras de Jesús no fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto fue el encargo para los 11 discípulos y nosotros lo tenemos. Pero verdaderamente las últimas palabras de Jesús están en Apocalipsis y dice: arrepentíos, arrepentíos. ¿Y por quién viene Jesús? Por su novia. La palabra dice que viene por una novia vestida de lino fino y resplandeciente, sus vestiduras sin mancha ni arruga. Aquí en Apocalipsis 19:8 puede leerlo. ¿Creen ustedes que esto describe a la iglesia de hoy? ¿Qué dice Jesús de su iglesia? Que ella es pobre, miserable, desnuda, ciega y es digna de lástima. Esa es la iglesia por la cual viene Jesús. Una iglesia que reconoce que su todo está en Jesús. Porque cuando mira su condición natural, carnal, material, es la que acabo de describir. Una iglesia desnuda, vacía, insignificante. Una iglesia pecadora, una iglesia inclinada al mal. Pero cuando está en Cristo Jesús, toma preeminencia. Cuando la gloria de Dios, cuando su mirada está en lo eterno, entonces cambia. Hace poco tiempo estuve en una boda y cuando la novia hizo su entrada, la novia estaba hermosamente vestida, muy refinada y elegante. Y entonces pensé, ¿vendrá Jesús por una novia de estas características? ¿Acaso no habla la Biblia que la novia de Jesús es una novia pobre y miserable? Si yo fuera un artista y tuviera que pintar a la novia del Cordero, la pintaría tal vez con una muleta, vestida con harapos y totalmente desaliñada, como un habitante de la calle, pobre, miserable, desnuda, ciega y digna de lástima. Hermanos, así tiene que ser nuestra condición espiritual con respecto a Dios y a la vida que Él nos ofrece. Si Él no nos la da, si Él no nos entrega esa vida del reino, esa vida dada por el Espíritu, nosotros no pasamos. Porque nuestra condición natural es esa, siempre inclinados al mal, siempre dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, de cómo nosotros queremos vivir, y siempre buscando el apartarnos y el hacer las cosas a nuestra manera. Algo que tiene que estar en nuestros corazones, óigame bien esto, y es importante que lo entendamos, es que nuestros corazones tienen que vivir con celo y totalmente humillados delante de la presencia de Dios, humillando nuestras vidas en este presente mundo malvado. Retomemos a Elías. ¿Qué hace Elías? Se aparta y se refugia por más de 3 años en Sarepta. Y se le dice, ve y escóndete. Y él lo hace. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 1, se le dice, ve y muéstrate. A Elías lo encontramos un día delante de un rey y después presentándose ante los israelitas. Un hombre que tiene intimidad con Dios nunca estará intimidado ante el hombre. El temor al hombre desaparece por completo. Iglesia, una verdad. Hoy no somos conscientes de la eternidad. Vivimos para lo cotidiano. Debemos vivir con los valores eternos en mente. Y es que para los que vivimos con Cristo y para Cristo, un día lo veremos cara a cara. Sabemos por qué la iglesia rehuye de este momento glorioso y es porque tendremos que dar cuentas a Dios por todo. Por nuestra vida de oración, por el ministerio, por el liderazgo, por todas las palabras dichas, por todos los pensamientos y aún por las cosas que no hicimos. Cuanto más se lee la palabra de Dios, más somos traspasados por su palabra.
nos obliga a detenernos y pensar y meditar. Hoy reflexionamos más en la eternidad que nunca antes. Eso me pasa a mí. Y esto se debe que en la medida que busco más de Dios, me conecto más con la vida eterna. Pero la iglesia de hoy no es consciente de la eternidad. La iglesia, si alguien está listo para la eternidad, no se pierde ni una reunión de oración. Su vida espiritual sería su prioridad. Cuando el pueblo ora y gime ante Dios, gana en el corazón de Dios. ¿Por qué es tan difícil sacar adelante ministerios como la oración, convocatorias como la oración y el ayuno? Porque la gente no está fijada en lo eterno. Y como la oración y el ayuno te hace crecer en lo eterno, en lo espiritual, te conecta más, te introduce más en el mundo de lo eterno, y la gente no está interesada en ello, pues no. Cuando hablo que la iglesia está interesada en el presente, están interesadas en la solución de su prioridad, que es las cosas materiales, su trabajo, el pagar su vivienda, el tener los recursos, sus vacaciones. Todo está pendiente en eso. ¿Sabías que hay gente que ya tiene agendadas sus vacaciones de fin de año y algunos las del año entrante? Y algunos ya pagaron y compraron sus tiquetes. Ya lo tienen. Eso están preocupados. Pero se les habla de la venida de Cristo, no está en su agenda. Ni siquiera lo habían contemplado. Si les hablan de prepararse para ese viaje a la eternidad, tampoco lo habían contemplado. Pero ya están ahorrando para el viaje del 25. Algunos ya están pensando en el próximo mundial, el que va a ser allí en Canadá, Estados Unidos y México. Ya están pensando. Y están pendientes que empiecen a venderse los boletos y todo para los partidos, y ya conocen todo. Están esperando que todo se acomode como a ellos mejor le plazca. Entonces no podemos seguir viviendo de esa manera. No somos conscientes de la eternidad. Vivimos para el presente, para lo cotidiano. Entonces tenemos que replantear nuestra vida. Moisés fue un hombre de oración. Vio por la fe la tierra prometida y por esto eligió sufrir. Si Dios hoy lo llamara y le dijera: necesito que dejes tu lugar de comodidad y te dirijas a Ucrania o a la franja de Gaza, tengo una misión para ti, ¿qué responderías? Es pasar de toda una vida cómoda a sufrir penalidades por establecer el reino de Dios. La pregunta del millón: ¿estás dispuesto? ¿Y qué tal si no hay una remuneración económica fija? Pablo dijo: no tengo nada, pero lo poseo todo. Él no termina en Romanos 7, hablando de su ministerio, donde dice: es el pecado que muere en mí. Él termina la consolidación de su ministerio en Gálatas 2:20, cuando exclama: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata la vida cristiana, de darle el total control y preeminencia a Cristo en su vida. No se trata de que Cristo, fuera de usted, le conceda todo lo que usted quiere, porque ese es el error. Yo tengo a Cristo en la medida que tengo la casa más grande, el carro más lujoso, me doy la mejor vida, y para muchos esto es sinónimo ¿de qué? De mayor unción, de mayor grandeza, de mayor gloria y de mayor bendición de Dios. Y qué equivocados y errados. Y lo más triste, qué equivocados y errados los predicadores que desde el púlpito direccionan la iglesia en este sentido. Si no es la prioridad la eternidad, la iglesia está perdida. Porque si usted está sustentado, su vida espiritual, su vida de reino está sustentada en lo que posee y en el presente que vive, el día que esto se acabe, el día que esta situación se deteriore, su vida espiritual se va al piso y todo se acabó. Pero cuando usted tiene su mirada en lo eterno, óigame bien, cielo y tierra pasará, todo lo de este mundo puede ser conmovido, y usted que está anclado, que está parado firme sobre la roca, permanecerá para siempre. Iglesia, esto es lo máximo en la vida cristiana. No vale cuántos dones del Espíritu Santo tenga o cuántos milagros haya realizado. La palabra de Dios nos dice: Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo
en este cuerpo está bajo el control de Cristo. En el Antiguo Testamento, óigame bien esto, se habla que Cristo estaba con ellos, pero para nosotros, óigame bien, leemos que Cristo ahora está en nosotros. En el Antiguo Testamento estaba con ellos y ahora está en nosotros. Vive en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Recuerde, en el Antiguo Testamento, Cristo estaba con ellos, pero no en ellos. Qué bendición la que tenemos la iglesia de hoy en día. En otra parte leemos que quítame la vida, no quiero vivir así. Esto es lo que espera Dios de nosotros, llenos de su presencia, totalmente poseídos por Él. Con respecto a Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y esta es una verdad para la iglesia. Si usted no mengua, si su carácter, si su personalidad, si sus deseos, si sus sueños, si sus anhelos no desaparecen, no son quitados por completo, para que el señorío de Cristo, para que la preeminencia de nuestro Salvador predomine en su vida, usted no ha nacido de nuevo, usted no está en el camino del Señor. Y eso es la iglesia. Hoy la iglesia se encuentra entronado en su propio eco, en su propio yo y en las vanidades de este mundo. Queremos a Jesús al lado nuestro para que nos conceda, para que nos ayude a alcanzar los sueños, anhelos y deseos que este mundo, que esta cultura nos impone. Y es ahí donde nos desenfocamos de lo eterno y ponemos toda nuestra mirada en el presente, en lo material, en lo carnal, lo que verdaderamente no edifica, no bendice y no trae ningún peso de gloria sobre nuestras vidas. Esa es la realidad y es por eso que la iglesia ha perdido, óigame bien, todo lo que Dios quiere darle. Y Dios nos quiere llenos de su presencia, totalmente poseídos por Él. Son pocos los que dicen, yo quiero vivir así. Hoy la iglesia es indiferente a lo que pasa en Ucrania, en la Franja de Gaza, en Venezuela o por todas las necesidades que está pasando el mundo. Pero sí se está pendiente de un partido de la selección. Cuando está jugando la selección, sabemos cuántos puntos lleva, cuántos goles en contra, cuántos goles a favor, si va a pasar a la siguiente ronda, si no va a pasar. Y esa es la vida que hoy el mundo está ofreciendo y que la iglesia está adoptando. Y esto es servir a dos señores. Iglesia, solo se le puede servir a un solo Señor. Entonces entiendo que Cristo no solo vino para llevarme hacia la cruz, Él también lo hizo para hacerme entender que el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Él quiere que todo lo carnal muera en cada uno de nosotros. Satanás perdió su tiempo tentando a Jesús. El Señor pasó por 40 días de tremendas pruebas y después de eso lo echaron de la sinagoga y lo siguieron echando de todo lugar y en todo tiempo. Iglesia, Jesús nació fuera en un pesebre. Jesús fue enterrado afuera para no contaminar la ciudad. Y además en el Apocalipsis nos muestra a Jesús fuera de la iglesia, de pie, llamando a la puerta y tocando, tratando de entrar. Iglesia, el llamado es que permitas que Dios esté en pleno control de tu vida, sin ambiciones propias, sino con la única preocupación de glorificar al Padre en todo. Iglesia, ya no queda mucho tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo extendido. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Cuando uno lee Apocalipsis, entendemos de cosas que sucederán pronto y que es aceptable que ocurra. Yo creo que estamos en el último capítulo de Apocalipsis. Cada día que el Señor nos regala, deberíamos ser más luz en un mundo en tinieblas. Enorgullézcate de ser ejemplo para muchos. Iglesia, viva mostrando que no estás atado al dinero, a una posición social o buscando ser el mejor. El llamado de Dios, la persona que está en Dios vive cerca de Dios todos los días de su vida. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Iglesia, no necesitamos reconocimientos externos, no necesitamos aprobación de los hombres. Cuando la palabra nos dice orar en el Espíritu, esto es más que orar solo en lenguas y significa el Espíritu Santo fluye en mí. Si estoy lleno del Espíritu Santo, lo que entristece al Espíritu Santo me debe entristecer a mí. No trato, óigame bien, o no todo es alegría, no todo es emoción y felicidad. ¿Le pidieron los discípulos al Señor, enséñanos a predicar? No. Y ellos estuvieron ahí en el Sermón del Monte. Un sermón majestuoso, magistral, como ningún otro. Y ellos no fueron impactados en el sentido de que, Señor, queremos predicar como tú. No. Señor, queremos tener la confianza que tú tienes. Tampoco. Ni le dijeron al Señor, queremos vivir en la dimensión de gozo que tú tienes. Tampoco. ¿Sabe qué le pidieron? Enséñanos a orar. Y el camino para fijarnos más en lo eterno es la oración. Hoy la iglesia no ora. La mayoría de predicaciones no ora. ¿Y la excusa cuál es? Estoy ocupado, tengo una agenda muy apretada. Pero bueno, como todo lo hago para el Señor, no hay problema. El que trabaja 14, 16, 18 horas, bueno, Señor, es que de aquí sale la ofrenda y sale el diezmo para la iglesia, entonces tú me entiendes. Y necesito proveer para todas las cosas que mis hijos tienen, porque necesitamos, Señor, mostrar tu gloria, tu poder y tu bendición. Entonces tú me entiendes. Y la iglesia que no ora es una iglesia que está desconectada de lo eterno. La iglesia que no tiene un tiempo para el Señor, para meditar, para reflexionar en la palabra, es una iglesia que vive sumergido en los afanes de este mundo. Y recuerde que la palabra que cae sobre espinas, las espinas lo ahogan. Y esas espinas son todos los afanes, los trabajos, los compromisos que este mundo trae. Entonces, si estoy lleno de Espíritu Santo, lo que entristece al Espíritu Santo también me entristece a mí. Y qué bueno que tenemos que entender. Creo que el poder nosotros volvernos personas de oración nos lleva a otro nivel. Creo que esto nos lleva a replantear nuestra vida devocional. Debemos invertir más tiempo en orar que cualquier otra cosa. Y no hablo de la oración que presenta una lista de peticiones o de necesidades. Hablo de la oración que derrama el corazón ante la presencia del Señor. La oración que clama y gime hasta tocar las fibras del corazón de Dios. Iglesia, lo mejor y más significativo que podemos hacer delante de Dios es orar. Cuando oro, no busco que Dios me haga el pastor más popular, ni le pido que me dé la iglesia más grande de la ciudad. ¿Sabía una cosa? Jesús no tuvo la iglesia con mayor crecimiento. De hecho, su iglesia fue decayendo hasta que un día quedaron 11. Y Él les dijo a esos 11, ¿también ustedes se quieren ir? La verdadera oración busca que nos acerquemos al corazón de Dios. Iglesia, pido al Señor que les conceda el privilegio de trabajar para el reino. Iglesia, saque de su vida todo lo que no le permita crecer en su vida espiritual. Y así Dios podrá vivir en usted y controlar su vida. No vivas en lo inmediato. Moisés vio al Señor en la distancia. Y yo veo a Jesús tomando a su iglesia para desposarse con ella. Allí está puesta mi mirada, y óigame bien, y en lo que viene, y no en lo que vivo hoy. Yo me veo con Jesús volviendo a la tierra para gobernar con Él. Recuerde, reinaremos con Él. Solo los valientes, los que podamos perseverar hasta el fin y vencer. ¿Vencer qué? Vencer la tentación, vencer al mundo, vencer nuestros propios deseos, siendo totalmente controlados, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Hoy doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Él no se ha detenido y no se detendrá. La palabra de Dios dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y el juez del universo hará lo que es justo. Y esto será terrible. Y si no creyéramos esto, volveríamos atrás. ¿Quién rendirá cuentas por todas las masacres de hoy?
¿Quién rendirá cuentas por las guerras, por las injusticias? Todos ellos, los que generaron y gestaron esto, compadecerán ante el tribunal de Dios. Todos estaremos delante de Dios, predicadores, profetas, líderes de la iglesia, pueblo de Dios y en general el mundo, impíos, pecadores, violadores, todos estaremos allí y cada uno recibirá su recompensa. Por eso es vital vivir con los valores de la eternidad en mente. Iglesia, si nos juzgamos nosotros mismos a la luz de la palabra, no debemos temer el juicio. Y si caminamos en la luz como Él está en luz, entonces seremos hallados justos y libres de toda condenación. Y este es el fin de este sermón, que usted tenga una visión de la eternidad y persevere hasta el fin sin rendirse. Que Dios nos ayude. Estamos viviendo el tiempo más difícil de la historia humana. Este es un tiempo de crisis. El mundo está totalmente perdido, de espaldas a Dios. Y este va a ser un tiempo donde muchos líderes políticos van a buscar respuestas en el pueblo de Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás siendo ayo para muchos? ¿Verán a Dios en usted? Viene una crisis tan fuerte sobre las naciones que muchos buscarán de Dios. ¿Estás preparado para mostrarles al único y al verdadero Dios? ¿Estás sustentado en su palabra para tener, óigame bien, argumentos bíblicos sólidos, divinos y celestiales para hablarle al mundo? Termino con esto. Cuando estudio la vida de Noé, no se menciona su vida de oración. Pero Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14, nos muestra a 3 hombres justos y encontramos a Noé, a Jod y Daniel. ¡Qué oraciones tan maravillosas ofrecieron! Al punto que yo creo que esas oraciones que presentaba Noé fue las que hicieron y movieron a Jesús, al mismo Dios, óigame bien, a crear un plan de salvación. Y fue cuando estableció la construcción del arca que Noé tuvo que hacer. La oración de Noé llegó. Por un lado, la maldad de los hombres hizo doler el corazón de Dios. Pero cuando yo leo Ezequiel 14:14, veo a un hombre justo. Y Dios fue tocado por ese hombre justo. Cuando Abraham habló con el Señor con respecto de Sodoma y Gomorra, él le dijo: Señor, si al menos hubiesen 5, ¿detendrías el juicio? Dijo: lo detendré. Pero ¿sabes qué? Abraham no siguió hablando. Abraham entendió que no había ni aún uno solo. Fue por la misericordia de Dios. O sea, en otras palabras, su sobrino Lot y su familia no lo merecían, pero por la misericordia de Dios, Dios permitió que ellos salieran, pero el juicio no se detuvo. En cambio, Dios encontró al justo Noé, un hombre que oraba, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que agradó a Dios. Y por la oración de ese hombre, por su visión en lo eterno, por el temor y temblor con el que él vivía y se presentaba delante de Dios, Dios lo sacó, Dios lo guardó y Dios bendijo a la humanidad, óigame bien, por el testimonio y por la oración de ese hombre. Que usted sea testimonio, que usted sea un hombre y una mujer de oración, porque hay un juicio declarado sobre la tierra. Y que aquellas personas que le escuchen y que Dios le permita llegar puedan ser salvos a través de la predicación del Evangelio. Y por lo demás, usted camine con la mirada puesta en lo eterno. Es cierto que a la verdad tenemos anhelos y deseos. Es cierto que este mundo ofrece cosas agradables. ¿Quién no disfruta una buena casa? ¿Quién no disfruta de una buena cena, de una buena vida? ¿Quién no quiere un buen carro? ¿Quién no quiere viajar y todo? Y todo esto lo podemos vivir y tener, pero siempre en el orden que es. Primero lo eterno, primero Dios. Y viva para Dios, no para el disfrute de estas cosas. Vienen, recíbalas, disfrútelas, pero que nunca desbanquen a Dios y que nunca desenfoquen su mirada de lo eterno. Amado Señor, te doy gracias para que esta palabra se fije en el corazón de cada uno de estos oyentes y por sobre todo, amado Dios, que su mirada esté enfocada en lo eterno. Gracias por todas las cosas que tenemos,
que poseemos, que nos das, que conseguimos como fruto de nuestro trabajo y esfuerzo. Pero para esto no vivimos, a esto no pertenecemos, somos tuyos y vivimos, Señor, para alcanzar lo eterno. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo. Amén y amén.